Somos The News, somos Latinoamérica. ¿Qué le parece si juntos vamos a Perú? Allí está nuestra compañera Carmen Alvarado y nos dice lo que ahora es noticia. Adelante, Carmen. Un gusto saludarte otra vez. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Transmisión en vivo y directo en la capital peruana y hoy es un día, bueno, complicado en el Congreso. Hay muchas cosas, también hemos hablado de los ministros, interpelaciones, pero uno de los titulares que estábamos marcando desde la 1 de la tarde, hora local, es lo que se estaba diciendo, lo que estaba significando en torno al caso de la congresista Cordero Yontay. Y bien, nosotros estábamos diciendo que al parecer el Congreso la había blindado, pero ha cambiado la situación. Y qué bueno que para bien, y no lo digo como periodista, sino lo digo como ciudadana peruana, porque realmente iba a ser un verdadero escándalo. Y aquí precisamente yo me encuentro con el congresista Fernando Rospigliosi y vamos a hablar de este tema en principio, pero también de otros más, porque hay un dictamen controversial que él también lo va a explicar, que por un lado hay voces a favor, también hay voces en contra, pero quiero empezar con respecto a la congresista María Cordero Yontay, porque luego de una mañana un poco movida, con 53 votos a favor, el Pleno del Congreso levantó la inmunidad y suspendió a esta congresista. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto problema con esta congresista? Seguramente nuestro auditorio internacional no le sigue el paso pues a la política doméstica del Perú. Es la protagonista de este audio de vamos al cajero, le dice a su trabajador, ¿no? Le grita, vamos al cajero, tú sabes que esa plata es intocable. Escuchemos y luego regresamos. ¿Y mis cuentas quién las ve? ¿Qué quiere que te diga más de mis deudas? ¿Quiere que te las enumere? Que te lo numere y que te saquen todas las cuentas del banco para que veas cuánto debo? Dentro de poco voy a pasar Infocor si no termino yo. Ya, ¿cómo es entonces tu tema? Ya me imagino que fuiste al banco y todo, ¿no? De una vez, porque, ¿cómo se llama? Mañana tengo que llegar a José Guayarro. El miércoles le voy a... No, hoy día tiene que ser. Que ahorita no tengo. Vamos al cajero entonces, no sé. No es que no tengas, o sea, yo necesito, o sea, eso es el tema. Las operaciones no esperan. Son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, así no son las cosas. Bueno, en simple, prácticamente le recortaban el sueldo a sus trabajadores. Ese audio es un elemento probatorio contundente, categórico. Y bueno, en la mañana parece que el Congreso de la República la iba a blindar, pero no, todo cambió y me gustaría empezar con eso, sus primeras impresiones. Muchas gracias por atendernos su despacho como está congresista. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido durante esta jornada? ¿Qué ocurrió tras bambalinas? Bueno, desgraciadamente en la primera votación no se obtuvieron los votos necesarios, entonces presentamos una reconsideración de la votación y la segunda vez por un escaso margen, pero se obtuvieron los votos necesarios para que se apruebe lo que había presentado la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular, que fue la que hizo la denuncia, de tal manera que esta señora María Cordero sea suspendida en sus funciones de congresistas, se le levante la inmunidad y se le ponga a disposición del Poder Judicial. Es decir, para que el Poder Judicial pueda procesarla, es necesario que el Congreso le levante la inmunidad parlamentaria, cosa que se ha hecho. Pero además, al suspendérsele, ella queda fuera del Congreso y no podrá retornar hasta el final de su proceso, que seguramente durará varios años. Y en ese caso, si es sentenciada, por supuesto ya nunca podría regresar, y en el caso de ser absuelta, podría regresar, pero para eso ya habrá terminado el periodo parlamentario. En síntesis, se le ha sancionado de manera ejemplar, ahora será procesada por el Poder Judicial y ya no estará más en el Congreso, porque era un caso evidente donde ella le estaba robando el sueldo a sus trabajadores, presionándolos para que les entregue una proporción considerable de su salario para su propio beneficio, y eso es absolutamente inaceptable. Ha sido difícil conseguir la votación porque desgraciadamente no es el único caso que hay en el Congreso, entonces ha tenido la solidaridad, por no decir otra palabra más fuerte, de algunos congresistas, lamentablemente. Qué elegante, ¿verdad? Con ese término congresista. Hashtag los mochasueldos. ¿Se acuerdan ustedes que les explicábamos a través de las pantallas de DirecTV que llegamos a todos los rincones de Latinoamérica de quiénes son estos congresistas? No solamente es la única, y vamos a hacer también un repaso de ello, pero más adelante. Otro de los temas que también nos ha convocado acá el despacho del congresista Fernando Rospigliosi, ese proyecto de ley que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Y vamos a hablar precisamente sobre lo que tiene que ver, que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, ¿verdad? Sobre este dictamen. Ya estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Ahora, aquí
¿qué se busca con este proyecto de ley? Porque para dar un resumen que no puedo entrar en detalle por el tiempo que tenemos, hay voces a favor y hay voces en contra. Incluso me parece que hay voces disonantes que intentan desinformar al auditorio, que lo vinculan, incluso que podría favorecer pues a narcoterroristas, gente que está en el BRAE, incluso gente que está fuera del país, vinculados también a acciones delincuenciales con el MRTA, o sea, terroristas. Estamos hablando de hace muchísimos años y que se encuentra fuera del territorio nacional. ¿Realmente qué responde lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución con este dictamen? El proyecto de ley que hemos presentado con el congresista José Cueto consiste en restaurar la legalidad en el Perú. Restaurar la legalidad en el Perú, que ha sido violada, pisoteada en los últimos años por jueces prevaricadores y politizados. Lo que sucede es que en el Perú, en el año 2002, se aprobó el Estatuto de Roma y en el año 2003 la Convención que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad vinculados a la violación de derechos humanos. En este caso, la Constitución peruana, en su artículo 103, dice claramente que las leyes no son retroactivas, que es un principio universal ampliamente reconocido y aplicado. Y además, cuando se aprueban estos dispositivos legales en el año 2002 y 2003, el Congreso, al aprobarlos, declara explícitamente que no son retroactivos, es decir, no se puede aplicar el criterio de lesa humanidad a supuestos delitos cometidos antes de esos años. No obstante, jueces politizados y prevaricadores han venido usando el criterio de lesa humanidad para enjuiciar y sentenciar a militares y policías que lucharon contra el terrorismo y los derrotaron en los años 80 y 90. En esa época, lo que estaba vigente es el Código Penal peruano, que determina que a los 20 años prescriben los delitos. 20 años prescriben los delitos. Sin embargo, el año pasado se ha sentenciado a militares por presuntos delitos cometidos en el año 88, en el año 90, militares que tienen 85, 86 años, que derrotaron al terrorismo. Y se les ha aplicado ilegalmente el criterio de lesa humanidad, porque en el momento en que se cometieron los supuestos delitos, lo que regía era el Código Penal, que establecía 20 años de prescripción. Ya no puede juzgárseles después de esos 20 años. Sin embargo, tramposamente, algunos jueces y fiscales lo que hacen es, en la sentencia, en la fundamentación de la sentencia hablan de lesa humanidad, pero en la resolución, como saben que es ilegal, no hablan de lesa humanidad. Sin embargo, han estado aplicando ese criterio de manera ilegal. Y esa es parte de una persecución sistemática de los herederos del terrorismo a los militares y policías que pusieron el pecho para salvar al Perú e impedir que caiga en manos de una dictadura brutal y sanguinaria. Eso es absolutamente injusto, es ilegal y por eso hemos presentado este proyecto de ley que ojalá se apruebe en el Pleno del Congreso lo más pronto posible, porque como digo, hay militares octogenarios y nonagenarios que están presos o procesados, sus familias han sido destruidas y ellos han sido encarcelados de manera completamente injusta. Esperemos que esto pueda ser reparado si es que se apruebe esta ley y por tanto esos procesos se anulan, ya no puede seguir juzgándoseles y los que están ilegalmente encarcelados deberían salir en libertad. Ahora, yo le pregunto, congresista, así simple, porque muchos incluso han titulado esto que favorece a allegados de Alberto Fujimori, incluso al mismo Alberto Fujimori, y bueno, y lo dan a conocer así simplemente, ¿no? Que han sido sentenciados por lesa humanidad, o lo dicen que están vinculados con lesa humanidad, con crímenes de lesa humanidad, pero es lo que dice, ¿no? Y de pronto también me imagino que usted responderá, y también la postura clara, teniendo en cuenta los militares y los policías que están involucrados en este tema. ¿Cómo usted considera que esto va a proceder? Porque incluso se está diciendo que es inconstitucional. Al contrario, lo que están haciendo estos jueces y fiscales es absolutamente inconstitucional. El artículo 103 de la Constitución dice que las leyes no son retroactivas. Algo que se aprueba 2002, 2003 no puede aplicarse retroactivamente, salvo que favorezca al acusado. Así que eso es clarísimo, eso existe en el Perú y en todas partes del mundo. Alberto Fujimori no tiene nada que ver en este asunto porque él fue indultado en diciembre del año 2017
ilegalmente se le mantuvo en la cárcel, pero ya el Tribunal Constitucional determinó que el indulto es válido, por tanto, se terminaron sus procesos. O sea, no tiene nada que ver en este asunto. Esto se refiere básicamente a militares y policías que combatieron y derrotaron el terrorismo y que están siendo perseguidos por los aliados y herederos del terrorismo. Queda claro. En ese sentido, ahora, en alguna oportunidad también quisimos entrevistarlo por lo que está ocurriendo en la Junta Nacional de Justicia y quiero aprovechar la oportunidad. De pronto, aquí tenemos a Inés Tello, que de pronto también se ha expresado en los medios de comunicación de su pretensión de seguir pues en su puesto, después se retrocedió, pero por ahí también me parece que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha enviado un comunicado sobre esta pretensión de ella. Pero bueno, Inés Tello ya está fuera de camino, también Aldo Vázquez, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, algunos se salvaron. ¿Cómo usted, cuál es su balance y cuál es su lectura de lo que pasó en el Congreso de la República con respecto a la Junta Nacional de Justicia, teniendo en cuenta que se han respetado el debido proceso, como muchos lo han manifestado, que es constitucional, que es atribución del Parlamento, pero de pronto llamó la atención también la comunidad internacional que solamente algunos de ellos fueron sacados de camino y que otros sigan ahí, en ese puesto vital, fundamental, que significa también para el sistema de justicia peruano? Bueno, es muy sencillo. En este caso, quien interpreta la Constitución y la ley y el que aplica o no sanciones es el Congreso. Y el Congreso vota democráticamente de acuerdo a lo que los congresistas creen que deben hacer. En el caso de la bancada de Fuerza Popular, nosotros pensamos que la señora Inés Tello había violado flagrantemente la Constitución, que señala claramente y sin lugar a dudas que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, que es el organismo que nombra y destituye a jueces y fiscales, es un organismo muy poderoso, la Constitución dice que para ser miembro deben tener entre 45 y 75 años. Esta señora entró teniendo 75 años, pero ahora tiene 78. Y eso es como en todas las instituciones. Cuando un militar cumple 65 años, el día de su cumpleaños pasa a retiro. Cuando un juez cumple 70 años, el día de su cumpleaños pasa a retiro. Esta señora cuando cumplió 75 años debió salir, pero no lo hizo. Pero Fernando, se perdió una oportunidad de prácticamente reformar o en todo caso sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, teniendo en cuenta la intención también de algunos parlamentarios. Esta señora se quedó, a pesar de estar violando flagrantemente la Constitución, y el resto de miembros se solidarizaron con ella, la respaldaron, por tanto son cómplices. Por eso nuestra agrupación en el Congreso Fuerza Popular votó sistemáticamente en los 7 casos por su destitución. No obstante, esto no fue tomado en cuenta por otros congresistas y solamente se alcanzaron los votos, se requiere una mayoría calificada de 2/3 ciertamente, y solamente 2 miembros de la Junta de Justicia fueron echados de sus cargos. Ahora bien, se ha dicho que, por ejemplo, el Congreso quiere tomar por asalto la Junta de Justicia. No es verdad, porque son 7 miembros y tienen 7 suplentes que fueron elegidos juntamente con ellos. Así es que si se destituye a uno, bueno, pues entra el siguiente. Disculpe, congresista, que lo diga, porque nosotros entrevistamos a Aldo Vázquez, el ex vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, y comenzó a decir en varios medios internacionales, aquí como en DNews, de que prácticamente se estaría yendo contra la democracia, se estaría rompiendo el orden constitucional, y claro, pero las atribuciones del Parlamento son claros, y lo que también se ha dado aquí, pues simplemente es la votación democrática de parlamentarios que decidieron que algunos se vayan y otros se queden. Así es. Bueno, se decidió que 2 de ellos se vayan y deben ser reemplazados por sus accesitarios. Pero ahora nuevamente los miembros Pero estamos en democracia, hay que decirlo al pueblo. Obviamente. Ahora lo que sucede es que estos 2 miembros de la Junta de Justicia que han sido cesados por el Congreso con las atribuciones que le competen, se niegan a dejar sus cargos, se aferran a sus muy bien pagados cargos, hay que decirlo, y no quieren salir hasta este momento. Entonces, ahora sí se están exponiendo a una nueva denuncia, porque eso ya es violar nuevamente la ley. Yo espero que esto termine pronto y que ya dejemos este tipo de enfrentamiento entre instituciones. Se ha aplicado la ley, se ha aplicado la Constitución, el Congreso ha tomado una decisión,
puede gustar o no gustar, pero tiene que ser acatada y esto debería resolverse inmediatamente. Congresista, no puedo perder esta oportunidad y con eso termino. La bicameralidad, a favor, en contra y de pronto también teniendo en cuenta la baja popularidad que tiene el Congreso de la República a raíz de casos tan desastrosos como los mochasueldos. Así es. Bueno, el Perú siempre ha sido un país bicameral, salvo desde el año 1992, en que se destruyó este sistema y con la nueva Constitución se instauró un sistema unicameral con un Congreso muy pequeño. Antes el Congreso tenía 240 miembros, 180 diputados y 60 senadores. Hace 40, 50 años, cuando la población era muy pequeña, y después ahora tenemos un Congreso de solamente 130. Entonces se ha restaurado la bicameralidad, creo que es positivo. Ahora eso no va a resolver los problemas políticos del país. Es un pequeñísimo avance, pero tenemos una carencia fundamental, que es la de partidos políticos. Casi no existen partidos políticos en el Perú, salvo pequeñas excepciones. Lo que hay es que en las elecciones se junta un grupo de gente, postulan y después eso termina siendo cualquier cosa. Ese es un problema que no se resuelve simplemente con normas, sino ya depende de una serie de factores políticos y sociales. Ojalá que esto ayude un poco, pero lo más importante es que podamos tener partidos políticos realmente constituidos y existentes. Muchas gracias, congresista. Andy, no sé si tengas alguna pregunta en estudios. Carmen Alvarado, te agradecemos a ti y por supuesto al congresista por esta importante tertulia, por este contacto que dimos a DNews en Latinoamérica y lo que es noticia allí en Perú. Ambos tengan una excelente jornada.